Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a dedicar esta sesión que va a ser muy extensa, muy profunda, sobre todo detallada, sobre uno de los pilares fundamentales de la contabilidad, que son los estados financieros. A lo largo de estas 2 horas, que yo creo que va a durar esta sesión, vamos a ampliar algunos conceptos, vamos a revisar su significado, vamos a entender su función práctica dentro de cualquier organización y veremos cómo forman un lenguaje universal que permite comunicar la situación económica de una entidad. Y nuestro propósito es que al finalizar, pues no solo ustedes reconozcan las partes del estado de situación financiera, del estado de situación, perdón, de resultados, del estado de flujo de efectivo, y del estado de variaciones en el capital contable, sino que también comprendan cuál es su esencia, cuáles son sus limitaciones y su enorme importancia para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, quiero comenzar primero con eh, recordando sobre todo qué es la contabilidad, ¿no? Ante todo, acuérdense que la contabilidad pues es un sistema de información, ¿no? Porque no existe para complicarnos, sino sobre todo para poder simplificar y organizar datos que serían imposibles también de comprender si no existiera, pues, un método. Imaginen miles de operaciones al día, compras, ventas, pagos, cobros, inversiones, depreciaciones, gastos, ingresos, intereses o costos, ¿no? Si intentáramos pues revisarlos uno por uno, sin alguna cuestión de estructura, pues la verdad es que nos perderíamos. Entonces, por eso existen los estados financieros para convertir pues un universo complejo de transacciones en información ordenada, que sea comprensible y sobre todo útil. Por eso decimos entonces que los estados financieros son el producto más importante del proceso contable. Y para adentrarnos totalmente en este tema, quiero que piensen en la empresa como un organismo que es vivo, que respira, que se mueve, que toma decisiones, que enfrenta riesgos, que crece, que se equivoca, que mejora y que se adapta, ¿no? Entonces, los estados financieros, vamos a pensar los que son los signos vitales de este organismo. Entonces, no son exactos a nivel microscópico, pero sí son suficientemente detallados para conocer la salud de la entidad, ¿no? Entonces, al igual que un médico interpretaría los análisis críticos, pues un contador, ustedes, van a interpretar los estados financieros para poder evaluar su estabilidad, cuál es su solvencia, su liquidez, su rentabilidad y sobre todo su desempeño operativo. Entonces vamos a comenzar con el estado de situación financiera, que muchas personas también se conocen como balance general. Se llama estado de situación financiera, aquí tienen un ejemplo muy básico, porque refleja la situación económica de la empresa en un instante específico. Prácticamente es una fotografía tomada, imagínense, al último segundo de un día determinado, ¿no? Entonces, ese día se cierran los saldos y se muestran qué recursos tiene la empresa, qué deudas mantiene y cuánto vale para sus dueños, ¿no? Entonces, este estado se divide en tres grandes grupos, que son el activo, el pasivo y el capital contable. Les voy a ir explicando cada uno. Los activos representan todo aquello que la empresa posee o controla y que le genera beneficios económicos futuros. Entonces, no importa si es tangible o intangible. Puede ser desde una caja registradora, un automóvil, maquinaria industrial, hasta, pensemos en una marca, un software, una patente o derechos de uso, ¿no? Y también incluye lo que es el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario disponible para ventas o aquellos terrenos que posee la empresa. Ajá. Entonces, cada uno de estos activos tiene un propósito y un nivel de liquidez. Y esa palabra liquidez se refiere
a qué tan rápido podría convertirse o puede convertirse en efectivo sin perder valor, ¿no? Entonces, los pasivos, por otro lado, que los tenemos del lado derecho, eh, representan esas obligaciones que están o que derivan de algunos eventos pasados y que se deben de pagar en el futuro. Estos pueden incluir préstamos bancarios, deudas con proveedores, impuestos por pagar, salarios pendientes, intereses acumulados, entre muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué muestran los pasivos? Muestran lo que la empresa debe. Y aquí hay algo fundamental, no todas las deudas van a ser malas, ¿de acuerdo? Lo importante es entender si esas obligaciones pues fueron adquiridas de una manera estratégica y si la empresa pues tiene la capacidad de pago. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al capital contable. El capital contable que va a representar pues la participación de los dueños en la empresa, que incluye las aportaciones iniciales, las aportaciones posteriores y las ganancias que fueron retenidas o que no se han distribuido como dividendos. ¿Qué nos pueden demostrar también aquí? Pues las pérdidas acumuladas, si es que las hay. Y piensen que el capital contable es una especie de espejo que refleja cómo ha evolucionado la inversión de los propietarios a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y aquí quiero hacer un alto para profundizar más sobre el concepto de capital contable. Muchas veces se piensa únicamente como lo que sobra entre los activos y pasivos, pero en realidad es más que eso. El capital contable, piénsenlo como una historia de decisiones. Si la empresa tiene utilidades y decide reinvertirlas, pues obviamente, ¿qué pasa? El capital crece. Si decide distribuir los dividendos, pues el capital va a disminuir. Si los dueños aportan más dinero para expandirse, también va a crecer. Y por eso es tan importante en la evaluación de... Entonces, les estaba diciendo que eh, que obviamente, pues si los dueños aportan pues más dinero, puede crecer también ese capital contable, este, eh, y por eso pues es muy importante, ¿no? Y retomando pues este estado de situación financiera, quiero que piensen en el equilibrio que representa. Es decir, este estado pues siempre va a cumplir con la ecuación fundamental, donde dice que el activo es igual al pasivo más, más el capital, ¿no? Entonces, no es como tal un accidente, ¿no? Que hayan dicho, bueno, es que sucedió así. No, es un principio básico. Entonces, todo recurso va a tener un origen. Y si la empresa tiene un activo, pues ese activo proviene de algún lugar. O fue financiado con deuda, es decir, el pasivo, o fue financiado con aportaciones o utilidades retenidas, es decir, el capital. Entonces, no hay más opciones, ¿de acuerdo? Esta relación contable, pues prácticamente es la base de la estructura financiera. Ujú. Ahora, vamos a pasar al estado de resultados. Este estado financiero es completamente distinto porque nos muestra eh, un periodo, no va a mostrar un momento, sino que un periodo. Aquí ya no vemos qué tiene la empresa, sino qué le pasó durante un intervalo de tiempo. Ajá. Este intervalo podría ser ya sea de un mes, un trimestre, un semestre o todo el año completo. Entonces aquí vamos a analizar si la empresa generó utilidades o pérdidas. El estado de resultados nos va a mostrar los ingresos, que son todas las entradas derivadas de la operación principal de la empresa, y después nos va a mostrar los costos y los gastos. Pues el primer resultado importante va a ser la utilidad bruta, que aquí la pueden ustedes visualizar en esta imagen, que se obtiene restando el costo de ventas a los ingresos, ¿de acuerdo? Después, al restar los gastos de operación, vamos a obtener la utilidad operativa. La utilidad operativa va a ser clave porque va a mostrar la eficiencia de la actividad principal. Finalmente, después de otros gastos, lo vemos, otros gastos, otros impuestos, otros ingresos, vamos a obtener la utilidad neta. Entonces, aquí quiero profundizar muchísimo más porque el estado de resultados es
donde más se suele interpretar mal. A veces se piensa que si la utilidad, eh, si hay utilidad, por ejemplo, pues la empresa le va a ir bien. Y si hay pérdida, pues le va a ir mal. Pero pues no siempre es así. O sea, una empresa puede tener utilidad porque se endeudó para generar ingresos, por ejemplo, o una empresa puede tener pérdida porque invirtió en publicidad pensando en el futuro, ¿no? Entonces, el estado de resultados debe de analizarse sobre todo con contexto. Es importante, por favor. Y es uno de los que van a elaborar al final de la UCA. Y vamos a hablar entonces también del estado de variaciones en el capital contable. Este estado financiero nos va a mostrar cómo cambió el capital durante un periodo, si hubo aportaciones, dividendos, utilidades o pérdidas, y aquí nos va a aparecer todo, ¿no? En este estado va a ser especialmente útil sobre todo para que ustedes, no sé, si son socios, si hay varios socios o si hay varios accionistas, puedan saber quién aportó qué, cuándo se retiró, cuándo se distribuyeron las ganancias. Ajá. Y también les va a ayudar a entender sobre todo si la empresa está capitalizada o descapitalizada. Ujú. Y finalmente vamos a revisar el estado de flujos de efectivo. Este estado financiero nos va a comunicar cuánto dinero real entró y salió de la empresa durante un periodo. Y el dinero nos va a mostrar aquí cuál es el dinero, no la utilidad. Entonces, esta es una de las distinciones más importantes en todo el análisis financiero, ¿de acuerdo? Entonces, una empresa puede ser altamente rentable sobre el papel, pero va a poder quebrar por falta de liquidez, lo cual va a generar quiebras por falta de efectivo, no de utilidades necesariamente, ¿no? Entonces, el flujo de efectivo se va a dividir sobre todo en tres actividades: la de operación, la de inversión y de financiamiento. Entonces, la operación incluye cobros por ventas, pago a proveedores, pagos de nóminas, pagos de servicios y todas las entradas y salidas relacionadas con el negocio principal. Y la inversión va a incluir compra de maquinaria, venta de activos, inversiones en proyectos o en activos intangibles. Y finalmente, las actividades de financiación incluyen que préstamos recibidos, pagos de préstamos, aportaciones de socios o distribución de dividendos, ¿no? Entonces, aquí yo quiero que reflexionemos un poquito sobre aunque un estado financiero podría parecer muy técnico, pues en realidad está lleno de significados humanos, ¿no? Y sobre todo estratégicos, porque detrás de cada número, pues hay una decisión, hay una acción, hay un evento y por supuesto una consecuencia, ¿no? Entonces, un aumento en ventas refleja estrategias comerciales, un incremento en gastos refleja decisiones administrativas, un saldo alto, por ejemplo, en cuentas por cobrar puede reflejar pues problemas de cobranza, ¿no? Problemas en la cobranza, un nivel alto, por ejemplo, de inventarios, tiene mucho inventario, podría indicar pues falta de rotación del mismo, y que todo está conectado, ¿no? Prácticamente. Entonces, para ir avanzando también, yo quiero que profundicemos sobre todo en el análisis financiero, en que no basta nada más con ver un estado, sino hay que analizarlo. Existen herramientas como el análisis horizontal, que compara un año contra otro para ver tendencias, o el análisis vertical, que convierte todas las cifras pues en porcentajes. Hablamos también de las razones financieras que permiten evaluar aspectos específicos como la liquidez, la rentabilidad, el apalancamiento. eh, y bueno, vamos a empezar entonces primero con lo que es la liquidez, ¿no? Por ejemplo, la liquidez que va a medir la capacidad de la empresa de poder cubrir sus obligaciones eh, a corto plazo, ¿no? Entonces aquí entrarían las razones como la razón corriente, la prueba ácida o la de capital de trabajo, ¿no? Entonces, si una empresa no puede pagar sus deudas inmediatas, se puede enfrentar a un riesgo grave. Entonces, no importa cuánto activo tenga,
si no puede convertirlos pues rápidamente en efectivo, ¿no? Ahora, la solvencia. ¿Qué analiza la solvencia? Pues la capacidad de la empresa para pagar deudas a largo plazo. Entonces, aquí se consideran razones como el nivel de deuda, respecto al capital, la proporción de financiamiento externo y la capacidad de pago futuro. Entonces, una empresa muy endeudada puede estar en riesgo si sus ingresos no crecen, pero una empresa sin deuda también puede tener problemas si no tiene proyectos de crecimiento, por ejemplo, ¿no? La rentabilidad, por ejemplo, ¿qué va a analizar? Si la empresa genera utilidad a partir de sus recursos. Y aquí se van a analizar, pues, márgenes, rendimientos sobre activos o rendimientos sobre capital. Y esto va a permitir, sobre todo, ver qué tan eficiente es la empresa para generar valor. Vemos otra parte que es la eficiencia operativa, que se refiere a que también utiliza sus recursos la empresa, que incluye pues, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, rotación de activos y una empresa obviamente que sea eficiente, pues vende rápido, cobra rápido y aprovecha bien sus activos, ¿no? Eh, Hay un tema muy importante que a veces pues no se discute, que es la calidad de la información financiera. Entonces, los estados financieros son confiables como como los procedimientos que los generaron, ¿no? Entonces, si los registros son correctos, los estados también lo serán. ¿Por qué? Si hay errores, por ejemplo, en la evaluación de inventarios, este, pues, o si hay, no sé, por ejemplo, alguna depreciación que esté mal calculada, que haya pasivos que se omitieron, o si hay ingresos mal reconocidos, si la información resultara también engañosa, por eso existe que cosa, pues las normas de auditoría y de controles internos, ¿no? Entonces, aquí sí quiero, que reflexionemos un poquito sobre estas limitaciones de los estados financieros. ¿Ok? Acuérdense que no todo se va a poder medir, pero la contabilidad no siempre nos va a capturar cuál es el valor real de alguna marca, la reputación de una empresa, cuál es el talento humano, la creatividad, la innovación o el potencial crecimiento, ¿no? Tampoco nos va a reflejar directamente los riesgos futuros. Por eso los estados financieros deben complementarse ¿con qué? Con análisis cualitativo, ¿no? Entonces, en esta parte, yo creo que como casi nunca se menciona, cuando uno está aprendiendo contabilidad, pero sí es muy importante comprender cómo se analiza una empresa. Entonces, a veces pensamos que, no sé, los estados financieros lo dicen todo, que pues son prácticamente una radiografía perfecta de la organización y que ahí está pues la verdad absoluta, pero no es así. No todo se va a poder medir, no todo se puede tampoco traducir en cifras y no todo el valor se va a poder expresar en pesos. Entonces, piensen un poquito. La contabilidad solo registra aquello que pueda medirse de una manera razonable y verificable. Y eso nos va a dejar que afuera, pues, una enorme cantidad de elementos que influyen en la vida real de una empresa. Por ejemplo, la contabilidad no captura, pues, un valor emocional o un valor estratégico que tiene una marca. Entonces, ustedes conocen empresas donde el nombre, pues, vale más que los propios activos, ¿no? Y esas marcas pues construyen reputación con años de esfuerzo, con clientes fieles, con buena calidad, con trayectoria, con confianza. Sin embargo, pues ese valor no va a aparecer pues en un estado de situación financiera, a menos que el estado de resultados de lo podamos ver en una compra o una adquisición. Es decir, que una marca poderosa pues puede ser invisible para los estados financieros, aunque pues sea el corazón del negocio, ¿no? Y lo mismo ocurre con la reputación de empresa. Una empresa con buena reputación pues puede vender más, atraer más talento, generar alianzas, tener clientes leales y, ¿por qué no? Pues, sortear algunas crisis con mayor facilidad. Pero bueno, esa reputación que influye directamente en las utilidades futuras, pues no va a aparecer como un rubro contable, ¿no? Los estados financieros, por muy completos que sean, pues no te pueden decir si la empresa es admirada o si tiene mala fama entre los clientes, ¿no? Entonces, pensemos en esa parte, en el talento humano también.
¿Qué podemos pensar que pues el conocimiento, la experiencia, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, la innovación y la habilidad para generar ideas, pues no están registradas realmente en ningún lado como activos? Una empresa, por ejemplo, puede tener a las personas pues más capacitadas del mercado, pero los estados financieros las registran únicamente como gastos de nómina, ¿no? O en papel puede aparecer que la empresa gasta en realidad en capital humano, ¿no? Pero en realidad está invirtiendo. Entonces ese valor no se puede medir con exactitud y por lo tanto pues no va a representar, no se presenta tampoco como un activo, aunque es uno de los factores pues más relevantes del éxito, ¿no? Y si hablamos de creatividad e innovación, pues obviamente las limitaciones es todavía más evidente que algunas empresas crecen más bien por su capacidad para inventar productos nuevos o mejorar procesos, diseñar estrategias, crear tecnología o, ¿por qué no? Pues también abrir caminos donde nadie los había visto, ¿no? Pero en contabilidad, pues solo registran el gasto o la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, no registra el resultado intangible de esa creatividad. Por ejemplo, no existe una cuenta en el estado financiero que diga, creatividad acumulada o innovación potencial, ¿no? El verdadero valor de las ideas futuras, pues no va a aparecer en ninguna cifra. También debemos hablar sobre, pues yo creo que la toma de decisiones, ¿no? Los riesgos futuros. Es decir, los estados financieros se basan en hechos ya ocurridos o estimaciones razonables del presente. No van a reflejar de manera directa la incertidumbre futura ni los cambios regulatorios que todavía no llegan, las crisis económicas que podrían venir, los posibles conflictos laborales, la pérdida potencial de un cliente clave, el riesgo tecnológico o un cambio en el mercado, ¿no? Si existen provisiones y notas a los estados financieros que pueden dar pistas, pero pues la esencia del riesgo futuro pues no está incluida totalmente, ¿no? Y por eso también es muy importante entender que los estados financieros deben de complementarse con análisis cualitativo. No basta con ver números, no basta con estudiar la utilidad del pasivo, el capital o los indicadores. Una verdadera lectura financiera va a requerir pues entender todo el contexto, qué está pasando en la empresa, ¿no? Entonces, imaginen que una empresa que vende ropa, por ejemplo, su estado financiero, estado de situación financiera, muestre, no sé, inventarios altos, ¿no? Pero pues su estado de flujo de efectivo muestra salidas constantes y sin entradas suficientes. Entonces, esto significa que la empresa no está vendiendo a tiempo. También puede, no sé, deberse a compras excesivas, una mala selección de productos, y obviamente pues si analizamos el estado de resultados, tal vez observemos que las ventas pues sean estacionales y todo esto va a poder tomar o nos va a poder tomar, no, nos va a poder permitir tomar decisiones como ajustar pedidos o incluso diversificar este, eh, los productos, ¿no? Y algo muy importante también que quiero recalcar aquí es las normas de información financiera. Acuérdense que son muy importantes eh, porque cuando hablamos de, de la contabilidad profesional en México, pues uno de los pilares fundamentales que deben de conocer y de denominar ustedes como contadores son las normas de información financiera. Ujú. Este, bueno, si lo buscamos aquí, pues van a tener las normas de información financiera. Ajá. Como tal, estas normas de información financiera, ustedes las pueden obtener a través de ¿cómo se llama? De internet, pueden comprarlas, pueden obtenerlas también en librerías, en distintas librerías. Sin embargo, sí es importante aquí que eh, ustedes como contadores las dominen, ¿de acuerdo? Se actualizan anualmente y las NIF que van a constituir como tal, pues es, en sí es todo el conjunto de reglas, por así decirlo, todo el conjunto de conceptos, de lineamientos técnicos que van a establecer cómo deben elaborarse y presentarse y sobre todo interpretar estos estados financieros que estamos viendo en esta sesión, ¿no? Entonces,
Como tal, no son una simple sugerencia, sino que son esos criterios que son obligados para que la información sea comparable, sea útil, sea honesta, sea comprensible. Y sin estas normas, pues obviamente cada empresa va a presentar o presentaría más bien su información como ellos quisieran, sin ningún criterio, o más bien con su criterio personal, ¿no? Y eso obviamente haría pues imposible el poder evaluar, el poder comparar o tomar decisiones confiables, ¿no? Entonces, acuérdense que las NIF en México pues son emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, es decir, el CNIF, que es una institución independiente y especializada que se dedica sobre todo a estudiar cómo debe expresarse la realidad económica de las entidades en los estados financieros que acabamos de revisar, ¿no? Y es muy importante que ustedes sepan que las NIF lo que buscan es representar la realidad económica, no solo la cuestión legal, sino que, pues a veces, no sé, la ley dice una cosa, pero la sustancia económica dice otra, ¿no? Entonces, las NIF siempre deben de, sobre todo, privilegiar el fondo sobre la forma, ¿no? Entonces, yo creo que para entender cuál es la estructura de las NIF, este, es muy importante. Me les voy a mostrar una imagen aquí rápidamente, se los voy a colocar de que aquí no se ve, pero bueno, vamos a checar. Y con esta forma de las NIF, ajá, bueno, ahí se ve un poquito mejor. Este, bueno, yo creo que mejor lo vamos a poner esto, que se ve, que no se alcanza a ver, es lo que me preocupa. Este, a ver, dame un minuto. Ahí está, listo, ahí se ve mejor. Que las normas de información financiera lo que nos muestran en un principio, déjenme checarlo, es el marco conceptual, por ejemplo, ajá, y lo que ustedes tienen que entender es que hay tres niveles. Primero, el marco conceptual que aquí les muestro, que funciona como pues, la base filosófica y teórica que explica la razón de ser de la información financiera, ¿no? ¿Qué va a definir? Pues los objetivos, las cualidades, los postulados básicos, los elementos de los estados financieros, su reconocimiento, su evaluación, su presentación, su revelación, ¿no? Tenemos, por otro lado, el marco conceptual, ajá, que funciona como el cimiento de toda la normatividad. Entonces, sin él, pues las demás normas quedarían pues como flotando o sin conexión. Entonces, por ejemplo, que establece pues conceptos esenciales como que la información debe ser confiable, debe ser relevante, debe ser comparable, debe ser comprensible y sobre todo verificable, ¿no? También incluye postulados como negocio en marcha, devengación contable, sustancia económica, asociación de costos y gastos con ingresos y consistencia. Entonces, estos conceptos sostienen todo el edificio contable, por así decirlo, ¿no? ¿Qué incluye el segundo nivel? Pues las normas de información financiera particulares, son las NIF particulares, que son normas específicas para temas concretos, cómo reconocer ingresos, cómo registrar inventarios, cómo evaluar propiedades, cómo evaluar el equipo, cómo depreciar, ¿no? Cómo registrar pasivos, cómo manejar arrendamientos, cómo reconocer instrumentos financieros, cómo presentar el estado de resultados, qué notas deben acompañar los estados, entre muchos otros, ¿no? Pues cada NIF tiene un objetivo claro: estandarizar el tratamiento contable para que no haya distorsiones ni diferencias arbitrarias entre una empresa y otra. Y un punto clave aquí es que las NIF no son estáticas. Ajá, entonces el SNIF las revisa y actualiza constantemente para adaptarlas a los cambios económicos, tecnológicos, fiscales y operativos. Por ejemplo, hace, no sé, hace años
normas que parecían pues que eran suficientes, hoy realmente necesitan muchos ajustes porque pues la economía digital ha transformado cómo operan las empresas, por ejemplo, ¿no? Pensemos en activos intangibles, este, el comercio electrónico, no sé, criptomonedas, los arrendamientos financieros, o los contratos que antes no existían, ¿no? Entonces, la contabilidad lo que debe hacer es evolucionar junto con la realidad, ¿no? Entonces, las NIF también lo que van a permitir es mantener un lenguaje común entre quienes elaboran, entre quienes las presentan, quienes lo elaboran, quienes lo presentan, quienes lo analizan, estos estados financieros. Y imagínense ustedes que no existieran estas normas y que cada empresa decidiera valorar sus activos según lo que considera conveniente, ¿no? Pues, obviamente un mismo edificio pues podría aparecer o aparecer en un estado financiero como el valor de compra de hace 20 años. Pero pues en otra empresa que sea igual, imagínense, va a aparecer el valor de mercado actual. Entonces, esto sería muy complicado el poder comparar la posición financiera de ambas entidades, ¿no? Pues lo que hace las NIF es evitar este tipo de arbitrariedades y establecen sobre todo criterios uniformes, ¿no? Y es importante también comprender que las NIF, pues no solamente van a regular la elaboración de los estados financieros, ajá, sino que también nos van a definir cómo deben de presentarse las notas. Yo les hablaba también de las notas a los mismos. Las notas van a ser fundamentales, muy importantes, porque ahí se va a explicar la información que el estado financiero no puede detallar por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, que hay una política contable, un método de evaluación, una vida útil estimada de activos, provisiones que son creadas, juicios significativos o algún riesgo relevante, bueno, pues las notas van a ser parte integral de los estados financieros y las NIF lo van a establecer sobre todo con claridad, ¿no? Y un elemento clave de las NIF precisamente es el reconocimiento contable. Es decir, las normas explican cuándo deben registrarse un activo, cuándo debe reconocerse un pasivo, cuándo se considera realizado un ingreso y cuándo debe reconocerse un gasto. Ajá, entonces no va a ser cuestión de intuición, sino van a ser reglas muy precisas. Por ejemplo, un ingreso pues no se reconoce cuando te pagan, sino cuando se devenga. Un gasto no se registra cuando se desembolsa, sino cuando ocurre la obligación o se consume el recurso, por ejemplo. Entonces, esta lógica de vengada está en la base, pues, de toda la información moderna, ¿no? Y finalmente, pues, la evaluación, por ejemplo, que es un componente muy importante de las normas de información financiera, pues las normas no solo dicen que se debe o que debe registrarse, sino cómo debe medirse. Entonces, algunos activos se evalúan al costo histórico, por ejemplo, otros al valor razonable, otros van a requerir estimaciones como deterioros o provisiones. Y las NIF lo que establecen es cómo calcular las depreciaciones, las amortizaciones, las fluctuaciones cambiarias, los deterioros, ¿no? O inclusive las reevaluaciones, ¿no? Entonces todo esto es muy importante porque va a determinar el valor con el que o con el que aparecerán los elementos en los estados financieros. Y obviamente una mala evaluación puede distorsionar totalmente esta realidad financiera. Ajá. Ahora, la presentación también va a ser otro de los puntos que las NIF van a regular. ¿Cómo debe estructurarse el estado de situación financiera? ¿Qué rubros deben aparecer como circulantes o no circulantes? ¿Cómo debe presentarse el estado de resultados por función o por naturaleza? ¿Cómo debe elaborarse el estado de variaciones en el capital contable que acabamos de ver? ¿Y cómo se presenta el estado de flujo de efectivo? Entonces, las NIF indican el orden, los encabezados y las clasificaciones mínimas. Y obviamente esto le va a facilitar a cualquiera de ustedes, sin importar la empresa en que estén o cualquier empresa, y que puedan obviamente interpretar correctamente el documento. ¿De acuerdo?
¿Qué nos va a decir la revelación? Bueno, la revelación también va a formar parte del corazón de las NIF, ¿no? Nos va a revelar eh, informándonos de todo aquello que es importante para entender la situación financiera y el desempeño de la empresa, ¿no? Las NIF lo que van a exigir sobre todo es una transparencia. Si hay contingencias, pues deben revelarse. Si hay compromisos, deben revelarse. Si hay riesgos, deben explicarse. Si hubo cambios en políticas contables, deben informarse. Obviamente, pues esta revelación va a ser parte de la narrativa de las normas y complementan también pues esta parte numérica, por así decirlo. Yo creo que aquí va a ser muy importante el mencionarles que las NIV en México están alineadas, sobre todo con las normas de información financiera internacionales, las normas internacionales. Entonces, aunque no son las NIF y las IFRS no son idénticas, este, comparten muchos principios, ajá, y buscan sobre todo mantener la armonización internacional. Entonces, esto es fundamental en un mundo que está pues prácticamente globalizado, donde pues las empresas mexicanas participan en mercados extranjeros, las inversiones cruzan fronteras, sin un lenguaje contable común y sobre todo sería imposible atraer esa inversión o participar en cadenas globales, ¿no? Yo creo que otro concepto importante que tendríamos que abordar es la responsabilidad profesional. Las NIF lo que imponen son obligaciones técnicas y éticas, es decir, un contador no puede inventar cifras, manipularlas o manipular información o aplicar sus criterios arbitrariamente, ¿no? Sino que debe aplicar las NIF con objetividad, con consistencia, con juicio profesional. Y de hecho las NIF requieren constantemente estimaciones y decisiones con la cuestión de la vida útil de un activo, el valor recuperable, el monto de una provisión, la clasificación de un contrato, entre otros, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones deben de tomarse con fundamento técnico y sobre todo con honestidad. Entonces, acuérdense que la contabilidad no va a ser solamente una técnica, sino que también es ética, ¿de acuerdo? Y finalmente yo creo que es importante decirles que las NIF, además de permitirles que evalúen la calidad de la información financiera, cuando una empresa aplique correctamente las normas, la información pues va a poder ser comparable entre periodos, entre empresas del mismo sector, perdón, y va a permitir que inversionistas, acreedores, autoridades fiscales y usuarios en general pues puedan confiar en lo que están leyendo. Entonces, cuando una empresa no aplique las NIF adecuadamente, pues la información va a perder totalmente la credibilidad. Y cuando la credibilidad desaparece, pues ¿qué sucede? La confianza se rompe y sí, y sin confianza obviamente, pues ninguna organización va a poder operar adecuadamente, ¿no? Y yo creo que aquí es importante también decirles que hay que entenderlas, que implica más allá de que ustedes quieran memorizar algún nombre o algún código como el que realizaron en su primera actividad del módulo uno prácticamente, este, pues va a implicar que ustedes puedan comprender por qué existen, qué problema resuelve, qué filosofía tiene detrás y cómo afecta sobre todo cada número que aparece en los estados financieros, ¿no? Entonces, como tal, las NIF van a ser el lenguaje oficial con el que la contabilidad va a expresar la realidad económica y que también van a ser su guía técnica, su guía ética, perdón, su guía técnica y ética para ustedes como contadores, y va a ser una herramienta de control, ¿no? Entonces, acuérdense que las NIF sobre todo responden a esta necesidad histórica porque durante mucho tiempo se hacían prácticas diversas o interpretaciones distintas.
y había criterios que variaban mucho de empresa a empresa, ¿no? Entonces, ¿esto qué generaba? Pues esas inconsistencias profundas. Un ingreso podía reconocerse de una manera en una empresa y de otra manera totalmente distinta en otra empresa. O un activo podría evaluarse según una regla con un criterio de un negocio pequeño, por ejemplo, pero en una empresa grande podría representarse de otro modo. Entonces, esa falta de uniformidad dificultaba esa parte de poder comparar, de poder evaluar o siquiera también de fiscalizar, ¿no? Entonces, por allá de los años 2000 fue cuando se impuso eh, la cuestión de una profesionalización del proceso normativo y obviamente el CINIF fue cuando consolidó como organismo, se consolidó como el organismo encargado de estas normas, como independencia técnica, ¿no? Entonces, las NIF, sobre todo, recuerden que responde a esta lógica que representar fielmente. Mm. Entonces, lo que les comentaba, es que realmente las NIF responden sobre todo a esta lógica de representar fielmente lo que ocurre en una economía de una empresa a otra empresa. Y esta cuestión de representar fielmente es clave, ¿no? Porque el poder representar fielmente va a significar que lo que se presenta en los estados financieros debe de reflejar lo que realmente pasó y lo que realmente existe. Entonces, no se debe de exagerar, no se debe de simular, ni mucho menos, y tampoco se debe tampoco se debe de ocultar ni de suavizar tampoco la realidad, ni mucho menos, maquillarla, ¿no? Entonces, y sobre todo en México, pues esa idea va a venir del marco conceptual, en donde vienen toda esta información y va a permear sobre todo pues las normas particulares que ustedes van a revisar. Y hay que pensar porque a veces pues se repite mecánicamente el marco conceptual, pero nunca se explica, ¿no? No se explica realmente. Vamos a tomar primero, no sé, la cuestión de la sustancia económica, ¿no? En donde dice que pues las transacciones, eventos y transformaciones deben de reconocerse contablemente de acuerdo a su esencia, y no solo por la forma legal que adopten, ¿no? Entonces, este, ¿qué iba a implicar? Que si una operación aparece una compra, pero en realidad es un arrendamiento, pues debe de tratarse como tal, ¿no? Debe de tratarse como tal. Si una venta aparenta, ¿no? Imagínense que aparenta ser definitiva, pero tiene condiciones que indican que no se ha transferido realmente el control o los beneficios, pues entonces no puede registrarse como un ingreso. Entonces, esto va a obligarlos a ustedes como contadores a analizar muy profundamente este contrato, el contexto y el fondo económico, ¿no? Y no solamente firmarlo, ¿no? Sino que realmente analizarlo. Otra cuestión es que, no sé, hablábamos del negocio en marcha, en donde que nos establece que la entidad va a continuar operando en el futuro previsible y que no existe intención ni necesidad de liquidarla. Bueno, esto va a determinar cómo ustedes evalúan los activos y pasivos, ¿no? Por ejemplo, si un negocio fuera a cerrar mañana, pues los activos deberán valuarse a lo que se pueda recuperar, por ejemplo, hoy. Pero como se supone que seguirá operando, pues utilizarán métodos basados en la vida útil, depreciación, amortización y valor en uso, ¿no? Y si en algún momento existiera duda sobre, por ejemplo, la continuidad del negocio, pues ¿qué va a obligar las NIF a revelarlo claramente, ¿no? Entonces, este punto va a ser muy importante para proteger sobre todo a los inversionistas, a los acreedores, que deben saber si la empresa puede cumplir compromisos con el futuro. ¿Qué nos va a decir? Habíamos el postulado de devengación contable, que
los efectos de las transacciones deben de reconocerse cuando ocurren, no cuando se pagan o cuando se cobran. Entonces, esto va a dar lugar sobre todo al principio del periodo contable y a la correcta asociación de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes venden hoy y te pagan dentro de 2 meses, pues el ingreso es de hoy. Si pagas un seguro anual, el gasto no es completo cuando lo pagas, sino a mes, mientras el seguro está vigente, ¿no? Entonces, la devengación hace que los estados financieros reflejen el desempeño económico real del periodo y no solamente los movimientos de efectivo. ¿Qué nos va a decir el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos? Pues va a complementar esa idea, ¿no? Que indica que los costos y los gastos deben de reconocer en el mismo periodo en el que se generan ingresos. Ah, bueno, si en enero tú vendes un producto cuyo costo se compró en diciembre, por ejemplo, este costo va a registrarse en enero, porque es ahí donde ocurre el gasto. Entonces, si en esa asociación las utilidades fluctuaron de manera, no sé, artificial y los estados financieros van a tener o van a perder sobre todo el sentido económico, ¿no? La consistencia que le vemos hace un momento, bueno, es un postulado también clave, que significa que una entidad debe aplicar las mismas políticas contables de un periodo, salvo que existe una razón justificada, por ejemplo, para cambiarlas, ¿no? Entonces, si cada año cambias el método de evaluación o el método de depreciación o la forma de clasificar los gastos, pues obviamente los estados financieros van a dejar de ser comparables y dificultarán mucho el análisis, ¿no? La consistencia que evita la manipulación y proporciona sobre todo esa estabilidad en la interpretación, ¿no? Entonces, una vez que ya entendemos cuál es la base conceptual, pues ya podemos hablar sobre estas normas particulares que son muy extensas, y muy importantes, pero sobre todo son especializadas. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, y aquí les voy a colocar rápidamente la NIF B2, ¿no? ¿Qué hablamos sobre la NIF B2? Habla del estado de flujo de efectivo. ¿No? Entonces, al hablar de la NIF 2, de la NIF B2, de estado de flujo de efectivo, nos explica esta norma, por ejemplo, cómo deben de clasificarse el efectivo en actividades en operación, ajá, de inversión y también de financiamiento. ¿Pero por qué importa? Pues porque sin esta clasificación sería imposible saber si una empresa, por ejemplo, genera efectivo, este, por su operación o si solamente tiene liquidez porque pidió préstamo, ¿no? Entonces, dos empresas pueden tener el mismo saldo final de efectivo, pero una puede, estar sana y la otra podría estar ya endeudada hasta el cuello, ¿no? Entonces, la NIF B2 nos va a ayudar a distinguir, esto. Ujú. Ahora, ¿qué nos dice la NIF? Déjenme hace un minuto. Este, la NIF B3. Ajá. Se los voy a poner aquí eh, denme un minuto. Vamos a checar la NIF B3. Ajá. Creo que sí es importante tenerlas en cuenta. Nada más déjenme checar dónde quedaría. Y esta estaría acá. Ok. Vamos a verla. Bueno, la NIF B3 quiero mostrarles rápidamente. Ay, ¿dónde quedó? Denme un segundo. Ah, bueno, la NIF B3, aquí está. Normas de información financiera. NIF B3, alcance. Um, a ver, denme un segundo. NIF particular. Ok, aquí está. Bien, se les voy a mostrar. Aquí está. NIF B3. Ay, no se ve. A ver, aquí está. NIF B3, por ejemplo, que nos dice, regula esta parte del estado de resultados integral, ¿no?
Entonces, ¿qué establece? Pues qué conceptos deben de presentarse en ese estado. Cómo se reconocen los ingresos, los costos, los gastos y los resultados integrales. Entonces, ¿de qué nos habla? Pues de la utilidad bruta, de la utilidad operativa, de los costos de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, de la información que viene en este estado financiero, de las operaciones discontinuadas y también de otros resultados. Entonces, define sobre todo con claridad la estructura del desempeño de una entidad. Entonces, si una norma así tenemos nosotros, cada empresa va a poder presentar sus gastos eh, como deben de realizarlo para todas. Pero si no, imagínense, cualquier empresa presentaría lo que quisiera, inflándolo y distorsionando esta utilidad que tenemos aquí importante, ¿no? ¿Qué nos dice la serie C? La serie C, NIF C3, por ejemplo, nos habla de esas cuentas por cobrar. Nos explica cómo evaluar, cuándo se reconocen, cuándo reconocer deterioros, cómo estimar los incobrables, cómo registrar descuentos, devoluciones o intereses también, ¿no? Entonces, estas cuentas por cobrar pueden aparentar, por ejemplo, ser un activo sano, pero obviamente si la empresa no tiene políticas de cobranza, pues esos saldos podrían ser totalmente incobrables, ¿no? Entonces aquí la NIF lo que pide son estimaciones realistas y exige sobre todo revelar riesgos crediticios. Tenemos otra dentro de esta serie C, la C4, por ejemplo, que regula inventarios. Bueno, no solo dice que deben registrarse al costo o al valor neto realizable, sino que también cómo calcular el costo, ¿no? El costo promedio, la identificación específica. ¿Qué hace? Pues también especifica cuándo deben de reconocerse esos deterioros y cuándo deben de reinvertirse. Ahora, ¿qué implica directamente? Pues que la utilidad, esto impacta más bien en la utilidad porque un inventario que esté mal valuado va a generar costos incorrectos, ¿no? Tenemos dentro de esta misma serie 6 eh, la que aborda sobre las propiedades, la planta y el equipo, en donde define, por ejemplo, qué se considera un activo, cómo se evalúa, cómo se determina su vida útil, ¿no? Y cómo se calcula la depreciación y cuándo se reconoce un deterioro, por ejemplo. La vida útil no es como tal una cifra solamente que está ahí por existir, sino que requiere que haya un juicio profesional. Entonces, si ustedes asignan una vida útil demasiado larga y subestiman el gasto, pues si asignas una vida útil demasiado corta, también podrías exagerar ese mismo gasto, ¿no? Entonces, la NIB lo que exige es soportar esas decisiones que tomes. Tenemos la NIF 6 dentro de esta serie C, que se enfoca en qué? En pasivos, ¿no? Define qué es un pasivo, cuando existe esa obligación presente y cómo se debe medir, que incluye provisiones, pasivos contingentes, compromisos. Y esto es muy importante porque algunas empresas podrían intentar ocultar obligaciones para parecer más sólidas, por ejemplo, ¿no? Entonces la NIF lo impide exigiéndote que transparencia y revelación. Luego tenemos la serie D, normas aplicables a problemas de determinación de resultados. Bueno, pues habla, por ejemplo, la D3 habla sobre beneficios a empleados, que incluye sueldos, prestaciones, indemnizaciones, jubilaciones y obligaciones laborales. Entonces, esta norma, que tiene es un gran impacto en empresas grandes porque los compromisos laborales futuros pueden ser enormes. Es decir, la NIF lo que obliga es a reconocerlos y a medirlos adecuadamente. Ya finalmente la NIF D4, por ejemplo, aborda que impuestos a la utilidad, ¿no? Explica, por ejemplo, cómo registrar impuestos causados y diferidos, el impuesto diferido, por ejemplo, que surge cuando la utilidad contable y la utilidad fiscal no coinciden. Y sobre todo esta normativa lo que evita es que los estados financieros se distorsionen, sobre todo por diferentes o diferencias temporales, ¿no? Entonces, la NIF también tiene normas sobre arrendamientos, también tiene normas sobre reconocimientos de ingresos, sobre instrumentos financieros, sobre consolidación de estados financieros, sobre conversión de moneda extranjera,
sobre operaciones discontinuadas y muchísimas otras áreas. Entonces, todas ellas lo que buscan es garantizar que la imagen de la empresa sea veraz, sea compatible y sea útil. Y aquí sí es importante entonces señalarles a ustedes, a destacar, que la parte ética de poder aplicar estas normas de información financiera. Entonces, recuerden que la contabilidad, pues es un ejercicio profesional donde muchas decisiones no están completamente definidas en las normas, sino que va a requerir sobre todo que ustedes hagan una interpretación, pero, pero por eso es que ustedes como contadores deben de actuar con independencia. ¿De acuerdo? Acuérdense de su código de ética. Deben ser objetivos, deben ser responsables y las NIF te van a decir qué hacer, pero ustedes como contadores van a decir cómo aplicarlas correctamente. Entonces, esa aplicación va a ser o debe de ser congruente, debe ser razonable y debe estar alineada con la sustancia económica. Les quiero que imaginen cuál es esa magnitud del impacto, ¿no? Entonces, un valor de inventario que esté mal calculado podría inflar la utilidad. Una provisión que no esté reconocida puede ocultar un riesgo. Una estimación de vida útil incorrecta puede distorsionar los resultados. Una nota mal explicada puede ocultar información relevante. Y las NIF existen precisamente para evitar esa manipulación o error, ¿no? Entonces, sin las NIF, la contabilidad pues sería nada más una opinión. Con las NIF, ¿qué es? Es un sistema técnico con fundamento. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya nada más lo que quiero aquí comentarles como parte final es que debemos entender que las normas de información financiera, este, eh, dominan la contabilidad moderna. Ajá, ellas la dominan, pero no va a bastar nada más con saber hacer algún asiento, alguna balanza, un estado de situación financiera, sino que la contabilidad lo que les va a exigir a ustedes como futuros contadores es que comprendan cómo se reconoce, cómo se evalúa y cómo se presenta y se revela sobre toda la información. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, les quiero decir que las NIF pues son el lenguaje técnico que da sentido a cada cifra y ustedes como futuros profesionistas deben verlas no como unas reglas tediosas, sino como herramientas que garanticen esa transparencia, confiabilidad y calidad en la información financiera. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto sería todo por mi parte. El día de hoy, vimos pues estos estados financieros, cada uno de ellos, normas de información financiera y bueno, nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.